ahí a grabar. Gracias, se me olvida. Cuando de repente hay poca audiencia, tendimos a ponernos tristes. No sé si le pase, yo me pasa muy seguido. Y no tristes de una manera mala, sino, digo, yo me siento contento de cada domingo verlo. Y cuando yo veo un asiento vacío, pues me entristezco. Ese es el punto. Yo algo que un día le conté a un hermano de León, esa parte, pero él me la entendió que como que yo, ahí en Cuernavaca, y él entendió como que yo me avergonzaba de que la iglesia era pequeña. Y yo le quise expresar, y él me malentendió, y cuando pasó a predicar fue como, no te avergüences, hermano. Y yo no me avergonzaba. O sea, simplemente, o sea, yo así me siento. Cuando veo un asiento vacío, que por ejemplo, yo sé que de aquel lado regularmente se sienta mi hermano Guerrero, pues yo siento feo no ver a mi hermano Guerrero, a mi hermana Manuela, a mi hermano Gil que se sienta en estos lados, o sea, a David, a la hermana Anaí. Yo siento, me entristezco no verlos, pero una tristeza sana, no deprimente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos aclarado este punto, me gustaría iniciar con el estudio de esta mañana. Recordará, y nosotros hemos estado viendo una serie que está basada en el libro de Gálatas. La serie, en un contexto muy general, tiene un título llamado Una familia en aprietos. ¿Alguien recordará el tema de la semana pasada? Los intrusos. Sánchez trae muy marcados los títulos. La semana pasada nosotros veíamos, cerrábamos el primer capítulo, iniciábamos el segundo capítulo de Gálatas y hablábamos acerca de esta parte de cómo Pablo señala que él había ido a Jerusalén y que junto con las columnas de la iglesia en Jerusalén, es decir, Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor, habían señalado intrusos que estaban dentro de la iglesia y que Pablo dice vigilan nuestra libertad y nos quieren conducir a la esclavitud nuevamente. Entonces, siguiendo ahora nosotros el hilo de la carta, nosotros vamos a entrar a un tema. El título tiene muchos, yo sé que lo van se les va a sonar familiar. El título de esta mañana es Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Bueno, cuando yo estaba en la secundaria, cuando estaba más precisamente en segundo año, recuerdo que estaba dentro de el conocimiento, ¿cómo se puede decir? El municipio, había 4 secundarias. Bueno, una no era del municipio, pero era famosa. Bueno, se contaba porque estaba muy cerca de donde todos vivíamos. Un servidor estudió en la secundaria Juan Escutia. Estaba una secundaria que según era para, nosotros éramos los más pobres, según así se decía, y había una secundaria mejor que se llamaba Enrique González Aparicio y solo las iniciales daban la EGA, Enrique González Aparicio. Y todos decían la EGA, le conoce a esa secundaria incluso hoy todavía como la EGA. Y estaba otra secundaria que era la telesecundaria, pero esa nadie la tomaba en cuenta. Y la otra secundaria que era la Emigdio Marmolejo, que ahí era como antes de que uno llegara al tutelar de menores, tenía que pasar por la Emigdio, era lo que según conocíamos nosotros. Entonces un día, yo no recuerdo, estuve haciendo memoria, pero no recuerdo qué fue lo que pasó, que en la EGA comenzaron a expulsar muchos alumnos y varios fueron a caer a la secundaria donde nosotros estudiábamos. Y muchos de esos eran del barrio, eran muchachos que vivían a 3 calles, a 2 calles de donde nosotros vivíamos. Y me acuerdo que cuando comenzaron a llegar, nosotros planeamos el qué íbamos a hacer para recibirlos, no una fiesta, obviamente, sino que planeamos, por ejemplo, decíamos, cuando llegue Daniel, le vamos a esconder la mochila. Cuando llegue José, le vamos a hacer, y empezamos a planear qué maldad les íbamos a hacer, porque eran amigos, los conocíamos, pero ahora íbamos a estudiar juntos, jugábamos fútbol todas las tardes, pero ahora nos íbamos a ver literalmente todo el día. Y me acuerdo que cuando Daniel llegó, Daniel tenía un apodo, lo voy a decir, lo voy a motear ahí desde el video, era un apodo muy curioso, le decíamos, o de todo el barrio lo conocía como la perra. No sé por qué, hermano, yo desde que conocí a Daniel, ese era el apodo que traía. Entonces todos estaban, ¿qué le vamos a hacer a Daniel? Y yo me acuerdo que
Yo no fui el primer día, o cuando Daniel llegó, yo no fui ese día. Pero cuando yo llegué me enteré que la mochila se le habían amarrado al ventilador de aspas, el teléfono se lo habían escondido no sé dónde, y Daniel se había enojado con todo el mundo y no le hablaba a nadie. Entonces cuando yo llego, yo voy y lo saludo porque éramos amigos, y Daniel me saluda muy amable, pero yo me encontré en esa disputa de saber qué sucede. Si yo le hablaba a Daniel, pues automáticamente me exiliaba del grupo. Pero yo no podía irme con el grupo porque yo no quería dejar solo a Daniel. ¿Sí me entiende cómo? Entonces era un conflicto. 13, 14 años habré tenido, pero yo estaba batallando mucho. Y me acuerdo que yo le hablaba a Daniel, pero cuando veía que venían los demás, yo le empezaba a hacer bullying. Yo empezaba a hacer, no era bullying, así nos llevábamos, porque entonces empezábamos a bromear y empezábamos a bromear. Pero cuando todos se iban, pues yo me disculpaba y le decía, no, Daniel, es que tú sabes, y empezábamos a ser los amigos que éramos y nos íbamos juntos para nuestras casas. Y en ese me acababan a mí de regalar un PlayStation. Bueno, en mi cumpleaños me habían comprado un PlayStation 2, que era la máxima consola en ese momento. Entonces jugábamos PlayStation todas las tardes, éramos muy amigos. Pero en la secundaria, pues, así duró como unas 2 semanas, 3 semanas, yo creo, peleados con todos. Después nos hicimos amigos todos y ahí quedó. ¿Por qué le cuento esto, hermanos? Porque el conflicto que yo tenía me sonó mucho o muy parecido al conflicto con el que Pablo se encuentra en la altura de la carta en la que estamos. Y le voy a invitar, si usted puede abrir su Biblia junto conmigo, epístola que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 2, y me gustaría darle lectura solamente del verso 11 al verso 14. Gálatas capítulo 2, del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14 dice de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos dándote gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones para todos nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión que nos permites tener. Gracias, Señor, y por este tiempo de aprendizaje en tu palabra. Te pido, Señor, que abras los oídos de nuestro entendimiento, que uses a tu siervo, Señor, para poder llegar a los corazones, y que, Padre, esta tarde, esta mañana, sin duda podamos salir bendecidos y confrontados por tu palabra. No permita, Señor, que en algún momento meta ideas mías, sino usa a tu siervo para hablar a tu iglesia. Te doy gracias por todo esto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer tiene un trasfondo muy interesante. En el desarrollo de la iglesia primitiva emergen dos figuras como pilares fundamentales del evangelio. Por un lado, se encuentra un Pedro pescador impulsivo que se había convertido sobre la roca en la cual Cristo edificaría la iglesia. Pedro, usted sabe, siguió al Señor durante bastante tiempo y ahora estaba siendo un pilar fundamental dentro de la iglesia. Por otro lado se encuentra Pablo, un fariseo que había sido perseguidor de la iglesia, pero que había sido ya transformado y ahora era el apóstol a los gentiles. Estos dos hombres, tan diferentes en personalidad y trasfondo, habían sido unidos por una misión común y una fe compartida, la cual era en Jesucristo. Sin embargo, el pasaje que ahora acabamos de leer nos revela un momento de tensión profunda entre estos dos gigantes de la fe.
La escena se desarrolla en Antioquía, una ciudad cosmopolita donde judíos y gentiles convivían en la comunidad cristiana, rompiendo barreras culturales milenarias. Usted recordará, no sé si recuerde, la iglesia en Antioquía es una iglesia que ha sido fundada por Pablo, pero hay un dato curioso, hay dos datos curiosos. Uno de ellos, o los dos mejor dicho, se los hablaba al principio de la serie. Antioquía es una ciudad que cuando supo que iba a haber un hambre en Jerusalén, ellos se desprendieron. Antioquía no era ricos, en Antioquía no era gente adinerada. Sin embargo, cuando escucharon que sus hermanos en la fe en Jerusalén iban a padecer hambres, ellos no lo pensaron dos veces y repartieron o entregaron lo que tenían. Y segundo, era tan importante la fe de los antioqueños que la Biblia nos dice en Hechos que fue ahí donde se llamó cristianos por primera vez a las personas que creían en Jesucristo. La Biblia nos menciona que fue en Antioquía, dice, y se quedaron, habla de Pablo, se quedaron allí muchas veces y a las personas se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pablo nos narra cómo Pedro, quien inicialmente comía con los gentiles convertidos, comenzó a separarse y apartarse de ellos cuando llegaron algunos de parte de Jacobo desde Jerusalén. Piense esta escena. Pedro había escuchado que ahora Pablo estaba predicando a los gentiles. Pedro había ido a visitar la iglesia en Antioquía. Pedro se relacionaba con los antioqueños. Pedro comía con los antioqueños. Muy probablemente Pedro se quedaba a dormir con un antioqueño. Pero cuando Jacobo, el hermano del Señor, envía a personas a apoyar en la labor, que Pedro no fueron a vigilar, no fueron a ver qué estaba haciendo, fueron a apoyar, Pedro se dejaba llevar por la hipocresía. Y cuando llegaban los judíos, la palabra de Pablo está recriminando que Pedro se apartaba y ya no comía con ellos. Esta acción, hermanos, no era meramente social, sino que representaba una traición a la esencia misma del evangelio que ambos estaban predicando en la ciudad. La hipocresía de Pedro, hermanos, no es un asunto que debe tomarse como un asunto menor, sino que nosotros nos damos cuenta que arrastraba consigo a otros judíos, incluyendo al mismo Bernabé, el que es compañero de Pablo, quien había fundado la iglesia en Antioquía, quien estaba batallando con Pablo durante 14 años, ahora estaba siendo arrastrado, es decir, compartían la misma hipocresía y no se dejaban llevar o no dejaban que los vieran. En una cultura donde comer juntos significaba aceptación y comunión, la separación de Pedro comunicaba un mensaje devastador. Era que los gentiles seguían siendo ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios y que necesitaban judaizarse para ser verdaderamente aceptados. Piense esto. Pablo está batallando con ese tipo de reglas. Pablo está batallando por sacar la ley de la iglesia. Pablo está batallando por no judaizar la iglesia. Y llega un Pedro que comparte que si bien no dice que tiene que ser así, porque la semana pasada vimos que en el concilio de Jerusalén la resolución fue que se abstuvieran simplemente de lo sacrificado a ídolos y de lo ahogado. Después de eso coman bien y les dijeron, y no se olviden de los pobres. Pero ahora Pedro con sus acciones estaba demostrando que los gentiles no eran parte de la iglesia y que aún tendrían que cumplir ciertos ritos para que ellos pudieran compartir los alimentos. Ahora Pablo ha confrontado a Pedro y esta confrontación trasciende en un simple desacuerdo personal entre líderes. Hermanos, esta confrontación nos confronta con una realidad incómoda, pero que es necesaria dentro de la iglesia. Incluso los más maduros en la fe, los pilares como Pedro, pueden caer en contradicciones que dañan la unidad del cuerpo de Cristo. En nuestras familias eclesiásticas enfrentamos dilemas que, y si bien no son como lo decíamos la semana pasada, no es lo mismo, pero es igual, se pasa exactamente lo mismo. Permitimos que prejuicios culturales, diferencias socioeconómicas o preferencias personales dividan lo que Dios ha unido. El valor que Pablo demostró al confrontar públicamente a Pedro nos desafía a examinar nuestras propias vidas. Nosotros nos dejamos, yo por ejemplo, he aprendido a comer con gente que le va a la América. No batallo con ellos. Yo conozco gente que es aficionada y yo como con ellos.
Pero ¿cómo sería nuestra acción si nosotros viéramos o juzgáramos a personas y cuando vienen a la iglesia pidiéramos que ellos se sentaran allá porque no son como nosotros? Pues estaríamos cayendo. Nuestro brother Moisés, que ya se nos fue, que nosotros dijéramos: Moy, no puedes entrar, salte. No puedes sentarte con nosotros porque no eres parte. No, nosotros, el mensaje o el trabajo de la iglesia no es hacer acepción de personas. Cristo mismo no hizo acepción de personas y nosotros no debemos hacer acepción de personas por creencias políticas. ¿Cuántas iglesias se han separado, hermanos, por creencias políticas? Más hoy en la actualidad. ¿Cuántas iglesias se han peleado por discusiones familiares? Es decir, una familia contra otra. ¿Cuántas iglesias han batallado por niveles económicos diferentes? Sí, hermanos, nosotros hoy en día también estamos propensos a fallar. La iglesia de hoy, como una familia que vive en aprietos o como una familia en aprietos que somos, necesitamos aprender que la autenticidad del evangelio se demuestra no solo con nuestras palabras dominicales, sino con nuestras acciones cotidianas. Cuando nuestro comportamiento contradice nuestra confesión de fe, no solo dañamos nuestra credibilidad, sino que distorsionamos el mensaje de la gracia que hemos sido llamados a predicar. Me acuerdo, hermanos, que cuando mi papá falleció, nosotros salimos de la iglesia donde nos congregábamos y comenzamos a ir a otra iglesia con mi mamá. Yo tenía 15 años, mi hermano habrá tenido 17, y me acuerdo que llegábamos a la iglesia y en la iglesia era la hermana Irene. Y había un hombre, un hermano, que tocaba el bajo. Yo me acuerdo muy bien, el hermano estaba en la alabanza y de vez en cuando predicaba en la iglesia. Y el hermano dentro de la iglesia era muy amable. Pero un día allá se usan, ahí se empezaban a usar lo que son los mototaxis. He visto los tuk-tuk que le dicen en la India. Entonces, esos mototaxis chiquillos, una moto, un taxi, literal. Y el hermano empezó a trabajar en uno de ellos. Entonces un día mi mamá contrata, lo ve y pide la parada, se sube, pero muchas veces eran colectivos, es decir, subían más personas. Y mi mamá nos contaba que ella se sube donde iban personas y él iba hablando con unas personas. Entonces cuando mi mamá se va a bajar del mototaxi y le paga, ella le dice: hermano, aquí tiene. Y este brother le recibe el pasaje y le dice: gracias, señora Irene. Pero muy así de gracias, gracias, y como si estuviera avergonzando de lo que estaba, de que mi mamá fuera ahí. Hermanos, pregúntenos cuántas veces regresamos a esa iglesia nosotros. Ya siendo conocedores, hijos de pastor, dura la vida en la iglesia, no nos volvemos a parar ahí. ¿Por qué? Porque como no dentro de la iglesia, nosotros vamos, aquí Sánchez, mi hermano Sánchez y esto y lo otro, pero cuando yo lo veo que anda afuera, yo no lo conozco. Y lo veo que anda haciendo, yo no lo conozco. ¿Qué tipo de mensaje damos? No es a lo que estábamos llamados. Estamos llamados a ser hermanos aquí y hermanos allá afuera. El mensaje que demos aquí lo debemos dar allá afuera. Los hermanos más unidos, hermanos, pueden enfrentar las crisis más profundas cuando la verdad del evangelio está en juego. Pero es precisamente en esos momentos cuando el amor verdadero exige la valentía de la confrontación. Pablo ha visto lo que su hermano Pedro y su hermano Bernabé y otros hermanos están haciendo. Pablo no se queda callado y Pablo va y confronta esas acciones. Pablo confronta la hipocresía de Pedro. Y esta mañana hay dos cosas solamente que me gustaría que estudiáramos o que aprendiéramos acerca de esa reprensión de Pablo hacia Pedro. La primera de ellas, hermanos, es que el amor verdadero exige valentía, o cuando el amor verdadero exige valentía. No sé si le he contado, estuve haciendo memoria de saber si yo les había compartido la historia de mi amigo Israel. Era un niño que vivía al lado de la casa, le decíamos el bolillo. Nosotros estamos acostumbrados, vengo de un lugar donde todos teníamos un apodo. Entonces Israel era el bolillo. Israel vivía en una casa con una familia muy, más que en aprietos, era una familia muy disfuncional. Israel, yo me acuerdo que, hermanos, había un poste fuera de la casa de este muchacho. Israel a veces, cuando se portaba mal, Israel, yo creo que yo tengo ahorita 30, Israel, yo creo que si viviera, porque falleció, estaría teniendo como 25 años. Entonces, cuando yo tenía como 12 años, Israel tenía 7, es decir, era un niño.
Y yo me acuerdo que a Israel cuando se portaba mal, iban y lo amarraban en el poste que estaba fuera de la casa, literalmente, hermanos, o sea, lo encueraban al niño, lo dejaban sin nada de ropa y le amarraban sus manitas detrás del poste. Y ahí lo dejaban amarrado todo el día, que le pegara el sol, si llovía que lloviera, si pasaba gente que lo viera, pero lo dejaban. Entonces Israel crece y toda su vida fue maltrato, toda su vida fue golpe, toda su vida fue lo más feo de lo feo. Y comienza a drogarse, comienza a hacer cosas. Y en una ocasión Israel cae, Israel viaja a la Ciudad de México buscando cómo conseguir dinero porque ya de Morelos debía mucho dinero por droga. Y él viaja a la Ciudad de México para conseguir dinero y se le hace fácil dar un cristalazo. Pero lo que sucede es que lo agarran y lo meten al tutelar en la Ciudad de México. La abuela, que nunca se vio preocupado por Israel, ese día decide preocuparse. ¿Y qué hace? Va y viaja a la Ciudad de México, va al tutelar para menores, pregunta con cuánta fianza necesitan pagar para que Israel salga y paga la fianza. Ella pensaba, hermanos, que estaba amando a su nieto. Lo saca, lo regresa y ella decía que lo iba a anexar. Pues usted no, bueno, yo creo que sí sabe, Aris, no sé si sabe, yo creo que sí saben, que la gente no perdona, menos la gente que está trabajando en esos negocios. Cuando regresan, yo vi a Israel una vez, platiqué con Israel una vez, y la siguiente noticia que tuve de Israel es que lo habían matado. A Israel lo encontraron muerto en un cerro del pueblo a puro golpe. 17 años menos habrá tenido, no menos, yo creo que habrá tenido cerca de 13, 12 años. Y la abuela pensó que lo amaba. Y me acuerdo, hermanos, yo me dio mucho coraje porque cuando Israel estaba siendo velado, toda la familia lo quería. Ahí todos recordaban que Israel había hecho algo por ellos y todos lloraron. Y yo me acuerdo que yo simplemente fui, me despedí del cuerpo de mi amigo, porque mi amigo ya no estaba ahí, y me fui a mi casa, porque dije, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo lo que pude haber hecho, me sentía muy culpable, porque yo dije, nosotros decíamos, pudimos haber hecho más por Israel, por el bolillo, pero no lo hicimos. Entonces la familia, hermanos, pensaba que lo amaban y en su velorio todos se jactaban que amaban a Israel. Pero, hermanos, el verdadero amor requiere valentía. Requiere valentía para si ver que Israel, que tu familiar se está perdiendo y decirle lo que estás haciendo está mal y te estás perdiendo y te va. No me digas, sí te digo, porque te quiero, porque te amo, te voy a ayudar a que no estés en lo mal. Pablo nos enseña una lección profunda acerca de la naturaleza del amor. Un amor genuino, hermanos, es cuando Pablo confronta cara a cara y en presencia de todos a Pedro. Esta confrontación, hermanos, no nace del deseo de querer humillar a Pedro, no nace del deseo de sentirse superior a Pedro, sino que de un amor que se negaba a permitir que la hipocresía destruyera la obra de Dios. Pablo había visto cómo la conducta inconsistente de Pedro estaba arrastrando a otros creyentes, incluyendo a su compañero de batallas, Bernabé. El apóstol entendió que en momentos críticos el silencio cómplice se convierte en una traición, más cuando es al evangelio, hermanos. Cuando nosotros callamos errores que vemos, cuando nosotros no queremos salir mal con cierto hermano, con cierto familiar, y dejamos pasar que estamos cayendo, estamos traicionando nuestros ideales, y si nosotros creemos en el evangelio, estamos traicionando el mismo evangelio. La valentía de Pablo, hermanos, no era impulsada sino por un amor maduro, que priorizaba la salud espiritual de la comunidad por encima de la comodidad relacional. Pablo pudo haberse callado y sacar ventaja de ello y decirle a los antioqueños, ¿ya vieron? Pedro los está negando, yo soy el que pero Pablo no hace eso. Pablo sabe que la actitud de Pedro puede afectar a varios hermanos y va y le dice, no, Pablo no tiene pelos en la lengua. Pablo dice que le resistí cara a cara y nos muestra una lección que es bien importante aprender. Muchas veces, hermanos, el amor duele. Muchas veces el amor incomoda, pero el 100% de las veces el amor busca la restauración y la verdad. Pablo no estaba hablando desde el odio, no, la reprensión de Pablo no era motivada por el odio.
Su confrontación no fue motivada por el odio, sino por el amor que estaba tan grande, estaba dispuesto a arriesgar la amistad con Pedro para salvar la integridad del mensaje que tanto le había costado predicar. Nosotros, si usted estudia el primer viaje misionero de Pablo, hermanos, es trágico. Pablo pasó por tantas y tantas cosas. Era imposible que se quedara callado. Pablo se hubiera traicionado a sí mismo si hubiera visto a Pedro haciendo cosas que no debía y no le hubiera dicho. En nuestras iglesias hoy en día, hermanos, hemos desarrollado una cultura de paz falsa, donde confundimos el amor con la complacencia y la unidad con el silencio ante el error. Creemos hoy en día que ser amoroso significa nunca confrontar ni señalar las inconsistencias y nunca incomodar a nadie con la verdad. Sin embargo, esta mentalidad ha producido iglesias superficiales donde los problemas se ocultan bajo alfombras espirituales hasta que explotan en crisis devastadoras. Yo le puedo hablar y he conocido iglesias que ven los errores, pero ¿cómo le voy a decir a mi tío, que es el predicador, que predicó algo que no está en la Biblia? No, yo no voy a hacer eso. Y se ven de repente enfrentados en esas situaciones, pero nosotros como iglesia necesitamos recuperar la valentía de Pablo. Pablo entiende que el amor verdadero no permite que las personas permanezcan en un error que los lleva a la destrucción. Cuando, hermanos, yo lo repito y lo voy a repetir, cuando usted vea que yo lo dejé repetir, ponga más atención. Cuando usted vea que nosotros estamos enseñando algo antibíblico, hermano, usted puede, si nos ama a David, a un servidor, puede venir y decirnos: David, porque los dos somos David, se están equivocando. La Biblia no dice algo que han enseñado. No se trata, hermanos, simplemente de ser jueces implacables, sino de ser hermanos valientes que priorizan la salud espiritual de la familia, porque cuando corregimos enseñanzas en la iglesia, estamos velando por la salud familiar por encima de una comodidad social. Más allá de ser un grupo social, nosotros somos una familia. Y cuando corregimos, cuando buscamos señalar cosas que podemos mejorar, estamos buscando la paz familiar. El mundo, hermanos, yo sé que hay muchas personas que no les gusta escuchar esto y no lo creen, pero el mundo observa a las iglesias. El mundo observa qué hace el cristianismo y ve demasiada complacencia con el pecado. Usted entre a alguna red social, a TikTok, a Instagram, a Facebook, y va a ver que cada iglesia tiene una postura distinta y cada persona defiende lo que le gusta de una postura, cuando muchas veces la Biblia es clara y no necesita añadirse nada, y las personas quieren rebuscar para quedar bien con la hermana que es pastora o quedar bien con el hermano que dice que es profeta. La Biblia no nos llama a eso, hermanos. Hoy en día la iglesia tiene demasiada tolerancia con la mediocridad espiritual, demasiado silencio ante la injusticia. Nosotros necesitamos el mismo amor que tuvo Pablo, un amor que confronta porque ama, e incomoda porque sana, que arriesga porque valora la verdad por encima de la popularidad. Hermanos, esta mañana, esta enseñanza debe desafiarnos a examinar, nuestras relaciones en la iglesia y preguntarnos si realmente estamos amando como Pablo amó. Cuando vemos a un hermano alejándose de la fe, tenemos la valentía de confrontarlo amorosamente o preferimos dejar. El hermano sabe cuándo va a volver. Yo no puedo ir y decirle que está alejándose. Cuando observamos un liderazgo inconsistente, nos atrevemos a hablar con respeto, pero con firmeza, o nos escondemos detrás de las murmuraciones. Como familia espiritual, hermanos, debemos buscar un ambiente donde la confrontación sea vista como un acto de cuidado mutuo, no como un ataque personal. Hermanos, de esto significa que como iglesia debemos enseñar no solo cómo confrontar, sino también cómo recibir confrontación con gracia y humildad. El silencio ante el error no es amor, es complicidad disfrazada de espiritualidad. El segundo punto del cual me gustaría hablar esta mañana es que la gracia restaura lo que la hipocresía destruye. Aunque el texto en Gálatas, hermanos, no nos muestra o no nos da detalle de la confrontación entre Pedro y Pablo, la historia no terminó allí.
Lo que resulta extraordinario es que a pesar de la confrontación pública que hubo, los dos apóstoles continuaron siendo colaboradores en el Evangelio. Nosotros vamos a ver a un Pablo que en sus cartas tiene referencias respetuosas hacia Pedro, y en las cartas de Pedro encontramos reconocimiento del ministerio paulino. Usted lea la segunda carta del apóstol Pedro y va a ver que Pedro se refiere a Pablo como un gran maestro. La gracia de Dios demostró ser más poderosa que el conflicto humano, más sanadora que la herida causada por la hipocresía. Si no fuera suficiente, si no solamente Pedro y Pablo tuvieron menciones honoríficas en sus cartas, la historia dice que ellos fueron llevados a Roma y que los dos estuvieron en la misma celda antes de perecer. Pedro fue llevado para ser crucificado y después Pablo fue decapitado, pero ambos, hay evidencia arqueológica, hermanos, de una celda que data del primer siglo, del año 0, si lo quiere ver así, donde se dice que Pedro y Pablo estuvieron encarcelados juntos en Roma. Entonces imagínense si ellos se hubieran peleado, que la confrontación hubiera sido o se hubiera terminado negativamente, pues al final de sus días tuvieron que arreglarlo, pero no fue así, porque ellos se mencionan y hacen menciones el uno del otro. Pablo en Timoteo define a Pedro como un gran colaborador y Pedro define en cartas a Pablo como un gran maestro. La confrontación de Pablo, hermanos, no tenía como objetivo destruir a Pedro. Pablo buscaba restaurarlo. El propósito era exponer la inconsistencia que Pedro tenía para ser sanada, no para crear una división permanente. Como le repito, si esa hubiera sido la intención de Pablo, lo hubiera hecho murmurando, pero lo hizo público, lo hizo de cara a cara. Pedro, por su parte, demostró la humildad espiritual necesaria para recibir la corrección. Reconoció su error y permitió que la gracia transformara tanto su corazón como su comportamiento. Es la belleza, hermanos, de la gracia restauradora. No solo nos ha perdonado del pecado, sino que también reconstruye cuando el pecado ha dañado. Porque nosotros, si bien necesitamos la actitud de Pablo, también necesitamos ser como Pedro. Y cuando alguien llega y nos corrige, debemos saber aceptar la corrección. Muchas veces yo lo he vivido. Cuando alguien llega y me dice, yo tengo un amigo en Allende, nos hablamos muy constantes y personalmente me ha costado cuando estamos en llamada y Ramsés me dice, Juan, y le cuento algo. Ahorita, desde que había llegado aquí no habíamos hablado hasta ayer. Y ayer le conté una cosa que me incomodaba de un hermano de Piedras, de un comentario que había hecho sobre mí. Y le decía, es que yo quiero hacer esto y esto y esto. Y me decía, no, hijín, dice, tú no tienes que hacer eso. Tú tienes que buscar cómo acercarte al hermano, dice. Pero yo te entiendo, dice, sé que tienes que ir y hacer, dice. Quieres ir y hacer, pero tienes que buscar un mejor método, me decía. La gracia, hermanos, no minimiza la gravedad de la hipocresía, ni mucho menos la ignora. La gracia verdadera confronta para sanar. Pedro dañó la unidad de la iglesia. Había confundido a los gentiles conversos. Imagínense lo que sentían ellos de ver a un Pedro que de repente sentaba y platicaba y enseñaba, pero cuando te llegaban sus otros amigos los ignoraba. Cristianos que iban comenzando en la fe definitivamente se sentían inconfundidos. Sobre todo había arrastrado a otros hacia el legalismo, pero la gracia de Dios era suficiente para restaurar no solo su integridad personal, sino también su actividad ministerial y su relación con Pablo. Hermanos, hoy en día en nuestras iglesias se ha desarrollado dos extremos que son los dos destructivos. Yo lo digo muy a menudo, nosotros debemos buscar un punto medio. Porque si nos vamos a la izquierda, es peligroso. Y si nos vamos muy a la derecha, también es peligroso. Entonces debemos buscar un punto medio. Muchas iglesias hoy en día, por un lado, tienen la mentalidad de la cancelación, donde un error, una inconsistencia, marca permanentemente a una persona, eliminando cualquier posibilidad de restauración. Si nosotros vemos que fulanito de tal dijo algo que no era correcto, no, es de lo peor y es un hereje y ya no puede. Pero también la iglesia ha desarrollado, por otro lado, la mentalidad permisiva, donde se minimiza el pecado.
Usted solo basta, hermanos, con que abra alguna red social y vea algunas herejías que se enseñan y vea cómo tantas personas están de un lado y del otro. Nadie busca a la persona que está en el video y lo busca restaurar. Todos buscan dar un punto. La iglesia, hermanos, necesita redescubrir que la gracia no es simplemente un perdón barato que ignora el daño causado, sino un poder transformador que enfrenta el pecado para sanar completamente. Demasiadas veces vemos iglesias divididas permanentemente por conflictos que podían haber sido oportunidades de crecimiento. Dice un hermano americano, el hermano se llama Edwin Lutzer, que él nos recuerda a la vez, dice que la iglesia, o que escuchó de una iglesia que se había separado por un conflicto doctrinal. Yo recuerdo, dice, haber escuchado una iglesia que se separó porque estaban en disputa si María era virgen o no, o por la maternidad de María. No recuerdo una iglesia que se separó porque un hermano creía en Cristo, que Cristo era el Hijo, era Dios o no. Casi todas, dice, las divisiones de las iglesias son causadas por un hermano que no supo corregir y otro hermano que no supo aceptar la corrección. La mayoría, hermanos, un 90% y si no un más, 95%. Como le decía hace un momento, el mundo observa nuestras iglesias y ¿sabe qué ve? División. Ve demasiados conflictos sin resolución y ve sobre todo heridas sin sanidad. Hermanos, nosotros estamos llamados a demostrar que el evangelio que predicamos tiene poder no solamente para salvar almas, sino para restaurar las relaciones. Esta mañana, al igual que el punto anterior, estamos desafiados a desarrollar una cultura de restauración genuina en nuestras iglesias. ¿Qué hacemos cuando alguien falla? ¿Qué hacemos cuando alguien se equivoca? Muchas veces hacemos preguntas como de ¿qué disciplina tiene que recibir el hermano? Pero muy pocas veces preguntamos ¿qué podemos hacer para restaurar al hermano que pecó? Cuando hay conflictos, la meta no debe ser determinar quién tiene la razón, sino cómo podemos usar la crisis para crecer. Cuando fallamos, debemos confiar en que la gracia de Dios es suficiente, no solo para perdonarnos, sino para restaurarnos completamente y usarnos nuevamente para su gloria. La gracia no solo perdona lo que fuimos, sino que restaura lo que vamos o lo que podemos llegar a ser. Conocí a 2 pastores que se habían juntado para hacer un ministerio y ellos se habían ido a cierta parte de la República a sembrar o a plantar iglesias juntos. Ellos habían orado juntos, habían llorado juntos. Ellos lloraban por ver almas que se perdían. Pero de repente se encontraron en una crisis muy, muy pronunciada dentro de su ministerio. Uno de ellos, hermanos, había comenzado a comprometer la verdad del evangelio con tal de hacerse popular en la zona. Estaba predicando un mensaje suavizado para que no ofendiera, un mensaje que no ofendiera a nadie. Y cuando el hermano en el ministerio, con el corazón destrozado, pero con una valentía como la de Pablo, lo confrontó, la sala, hermanos, donde estaban los hermanos se llenó de tensión. Porque obviamente usted sabe que de repente se hacen partidos y yo fulano, yo perengano, y muchos de los asistentes esperaban ver el fin de la amistad. La destrucción de una sociedad ministerial, el colapso de 2 pastores de 2 iglesias. Pero ¿qué sucede cuando las personas están realmente son aptas para corregir? El pastor que fue confrontado, en lugar de defenderse y atacar, se quebrantó delante de todos y confesó que sí, que había cambiado su discurso y había mermado la verdad con tal de no ofender. El otro hermano, en vez de atacarlo, criticarlo o querer expulsarlo, dicen que se hincaron delante de todos y lloraron juntos. Hoy pregunte por su ministerio y está más fuerte que nunca. Su amistad es más profunda y su testimonio inspira a cualquiera que la oye. Hermanos, hoy definitivamente Dios nos confronta y nos lleva a hacernos un par de preguntas. Primeramente, hermanos,
nosotros tendremos la valentía de Pablo para confrontar lo que el amor exige. ¿Tendremos la humildad de Pedro para recibir la corrección cuando la necesitamos? ¿Permitiremos que la gracia de Dios restaure lo que las inconsistencias humanas han dañado? No podemos, hermanos, buscar seguir siendo familias espirituales sin tolerar la hipocresía. No podemos pensar ser una iglesia que predique la gracia, pero que no sepa cómo aplicarla en nuestras crisis profundas. El mundo necesita ver el evangelio que proclamamos tiene poder real para sanar todas aquellas relaciones rotas, restaurar corazones heridos y sobre todo reconstruir comunidades que han sido fragmentadas. Pedro y Pablo, dice la canción, eran hermanos y amigos inseparables, no porque nunca tuvieran conflictos, no porque nunca se pelearan, sino porque permitieron que la gracia de Dios fuera más poderosa en sus diferencias, más sanadora que sus heridas y sobre todo más fuerte que su orgullo. ¿No sabe qué tiene usted al alcance? La misma gracia. Hoy nosotros tenemos la misma gracia disponible. Una gracia puede restaurar su matrimonio, puede restaurar su familia, puede reconstruir o renovar cualquier cosa que ha sido derribada, pero requiere la valentía para confrontar y humildad para ser confrontado. La pregunta final, y con esto termino, no es si tendremos conflictos dentro de la familia espiritual. Hermanos, vamos a tener conflictos. Decía un hermano, compartía un testimonio, que él comenzó una iglesia y cuando la iglesia, dice que cuando estaba la iglesia pequeña, él tenía el tiempo de visitar a todos los hermanos. Cuando la iglesia empezó a crecer, empezó a agendar sus visitas cada 15 días. Y se dice que un día se le acercó una hermana y le dijo: hermano, ¿cómo podemos hacer para que ya no llegue más gente? ¿Qué podemos hacer para que la gente ya no llegue a la iglesia? El hermano le dijo: hermana, ¿pero por qué dice esto? Y dijo: hermano, porque cuando no había tantos hermanos, usted nos visitaba más. Piense esto, hermanos, ahorita somos pocos y a lo mejor roces menores, pero el día de mañana que el Señor atraiga a la gente que Él quiere salvar, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a enfrentar los conflictos que tengamos? ¿Permitiremos que los conflictos destruyan o los vamos a usar como trampolines hacia una gracia más profunda y una unidad más genuina? Termino con la siguiente frase: las familias más fuertes, hermanos, no son esas que nunca se pelean, sino las que saben pelear con amor y saben restaurarse con gracia. Conflictos vamos a tener, quizás no hoy, no mañana, pero van a llegar. ¿Y cómo los vamos a enfrentar? Hermanos, el llamado de esta tarde es eso, de esta mañana es eso, el meditar cómo vamos a ser restaurados, cómo queremos ser restaurados, qué va a pasar. Vamos a buscar que la gracia nos transforme, que de la gracia derribe nuestro orgullo y sobre todo que la gracia derribe nuestro miedo para señalar algo que está mal. Le voy a invitar, hermano, que donde está incline su rostro. Vamos a hacer una oración y así dejo el lugar para concluir el servicio. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos nuevamente a tu presencia, mi Dios. Damos las gracias, Dios, por tu amor tan grande hacia nosotros. Gracias, Señor, porque este primer día de la semana nos permite reunirnos como tu iglesia. Nos permite, Señor, poder compartir los elementos en la Santa Cena, Señor, y recordar, Señor, que tú has hecho un trabajo increíble para acercarnos a ti. Que, Señor, lo que tú has hecho, nadie más lo podía hacer por nosotros. Te damos gracias por tanta gracia, Señor. Y también, Señor, te pedimos por el mensaje que hemos impartido, Señor. Pido que seas tú, Padre, que nos ayude como iglesia, que nos ayude como familia, Señor, a poder, Padre, señalar las cosas negativas, a poder, Señor, señalar las incongruencias que puedan existir dentro de la iglesia y sobre todo, Señor, a saber ser confrontados. Es importante, Señor, que nuestro corazón, el orgullo sea derribado, que en nuestro corazón, Señor, todas las cosas que alteren el evangelio sean derribadas.
Pido por cada hermano, Señor, que se encuentra aquí. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus familias, sus estudios, sus trabajos, mi Dios. Y mis hermanos que quizás están viajando, van a volver, Señor, te pedimos que los traigas con bien, que seas tú con cada uno de ellos, mi Dios, y que, Padre, sobre todo nos ayudes y nos permitas poder seguir reuniéndonos como tu iglesia. Te doy gracias por todo esto, Dios, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Así dejo el lugar a nuestra hermana Leida para la despedida.